Bueno, vamos a hablaros hoy de lo que es el sistema SurfSkate. Los creadores o los iniciadores de la marca Carver Skateboard de California fueron los primeros que utilizaron estos sistemas para utilizar en tablas de skate. Hay dos sistemas de ejes creados por ellos, que son el sistema C7, que va con muelles y lleva kingpin, o sea que hace un efecto cutback y un efecto carving, que es de mediados de los 90. Y luego, a mediados del 2000, se sacó lo que es el CX, que es un eje que necesita mucho menos mantenimiento, tiene un sistema también de giro muy radical, muy cutback, pero no tiene la posibilidad de graduar carving y cutback por diferente, como lo podemos hacer en el C7. Los dos modelos están representados aquí. Esta es una tabla de Carver, ¿vale?, con C7. Y esta es una tabla, ¿vale?, Carver SurfSkating, montada con CX. El eje trasero es igual. En los dos es un eje de geometría tradicional, ¿vale?, o de kingpin trasero o vertical, como llamemos, ¿vale? Os vamos a explicar ahora un poco también el caso del mantenimiento y el despiece de ambos ejes. Y para poderos ayudar un poco a hacer un mantenimiento cada cierto tiempo, si es necesario, porque si no es necesario realmente no hay que obsesionarse con hacer mantenimiento de rodamientos, ejes, muelles, etc. Como os hemos comentado anteriormente, para hacer el mantenimiento de cualquiera de los dos sistemas, C7 o CX, vamos a empezar con lo que es el sistema de mantenimiento de los rodamientos. En este caso, el rodamiento de Carver es un rodamiento 608ZZ que va blindado a dos caras con retén de plástico, como es este. O sea que los dos son desmontables, pero va con un retén que evita un poco la entrada del agua. Primeramente sacaríamos la rueda de su eje, ¿vale?, teniendo cuidado de cuando metemos la llave, no meterla hasta el fondo ni doblarla para no doblar la chapa del interior, porque si metemos la llave de tubo hacia adentro y la doblamos, podemos dañar la chapa. En el caso de las llaves tradicionales, pero en el caso de la llave Carver, que es una llave muy buena, muy estudiada, no tienes ese problema, porque por mucho que metas la llave, tiene un tope y no introduce y no dañaríamos nunca la chapa. Una vez que tenemos ya la rueda fuera del eje, que hemos sacado la tuerca correspondiente y cuidado de no perder los arandelas, lo que llamamos spin ring, ¿vale?, que son dos arandelitas que llevan, una va pegada al rodamiento, digo al hanger del eje, y otra va pegada al rodamiento. Estas arandelitas tienen una forma plana y una forma redondeada. La forma redondeada normalmente debe de ir pegada al rodamiento y la forma plana pegada al hanger, y en el lado de la tuerca la parte redondeada pegada al rodamiento y la parte plana pegada a la tuerca. Una vez que tenemos el eje, como os he dicho, hemos sacado la rueda del eje, simplemente hacemos un poquitín de palanca sobre el eje y sacamos la rueda, el rodamiento. Dentro tenemos que tener lo que llamamos un spacer, que es un separador, que es el que hace que las ruedas, una vez que apretamos, los dos rodamientos bloqueen y no tengan holgura. Una vez que hemos hecho eso, cogeríamos el rodamiento, en este caso me pongo las gafas porque si no, no veo ni torta, ¿vale? Aquí introduciríamos un alfiler o una aguja, sacaríamos el retén muy suave sin poder doblarlo y daríamos opción a ver el rodamiento y las ruedas y la corona. Una vez que hemos desmontado los dos tipos de cazoleta o de chapa, lo que haríamos es, en un bote parecido a este o de este tipo, introduciríamos los rodamientos, aquí ya los tenemos puestos para que lo veáis un poco cómo era, ¿vale?, uno sí, uno no, y introduciríamos los rodamientos en este bote, que habríamos puesto previamente gasolina. Antes de meter la gasolina, los limpiaríamos un poquito por el exterior, el rodamiento, ¿vale?, para no acumular toda la porquería dentro del bote. Y una vez que hemos limpiado, introducimos y batimos de varias formas hasta que el rodamiento quedase limpio. Sacamos, no llenamos el bote entero de gasolina, llenamos un poco. Cuando la gasolina está negra, cambiamos por limpia hasta que la gasolina nos sale limpia. Luego secamos muy bien con un trapo el rodamiento y si tenemos un secador, separamos la gasolina del tema del secador de pelo, nos ponemos separados en otro lado y secamos con el secador de pelo
lo que es el rodamiento para que no quede nada de grasa. Una vez que hemos secado el rodamiento, lo que hacemos es que con unos aceites especiales normalmente, ¿vale? Introduciríamos unas gotitas en el rodamiento, ¿vale? Lo moveríamos ligeramente. Si a falta de mucha grasa, utilizaríamos 4 gotitas, lo haríamos en cruz, y una vez que lo tenemos, introduciríamos la chapita, el retén, con la mano lo apretaríamos así. Con un trapo limpiaríamos todo el exterior, ¿vale? Y procederíamos a introducir el rodamiento en la rueda, el rodamiento en la rueda y la rueda en el eje. En este caso, como hemos dicho, pondríamos lo que es el spin ring, la parte redondeada pegada al rodamiento, luego meteríamos el rodamiento, luego meteríamos el separador o el spacer, luego meteríamos el rodamiento y en este caso cogeríamos la rueda, la pondríamos al revés para no trabajar doble, haríamos esto, luego le daríamos revuelta y así ya quedaría introducida. Pondríamos el otro spin ring con la parte plana hacia la tuerca y la parte redondeada pegada al rodamiento, introduciríamos la tuerca a mano suavemente hasta que llegara al primer tope y luego ya con la llave lo que haríamos es giraríamos, ¿vale?, hasta que llegara al tope de forma que la rueda no tuviese holgura y andase perfectamente. Eso sería el mantenimiento de los rodamientos. Como os he dicho antes, no hay que obsesionarse con la limpieza, realmente sí es necesaria. Si está muy sucio, si nos han metido por agua o si el rodamiento, una vez que está ajustado y no tiene holgura, le damos así fuerza y la rueda no anda bien o hace ruido. Entonces tendríamos que hacer la limpieza de rodamientos. El eje C7, que es tenemos que de vez en cuando mirar el mantenimiento. Lo que tendríamos que mirar es dos sistemas. Primero, esta tuerca nunca se mueve ni se toca, ¿vale?, excepto que el monopatín o el skate haya recibido un golpe frontal. Tendríamos que, si recibe un golpe frontal, intentar levantar el eje hacia arriba y hacia abajo, y si tuviese holgura entonces habría que tocarlo. Mejor tocarlo en alguien que tenga un poco de experiencia, pero no hay que ni apretar mucho ni dejarlo flojo, porque no puede estar presionado para que los rodamientos de aguja que lleva no se fuercen y los rodillos salten, ni suelto para que partan también los rodamientos. En este caso, miraríamos si hace ruido, ¿vale?, y si está flojo. Si hace ruido, o lo hemos metido, porque lo hayamos metido por agua, está oxidado, entonces procederíamos a lo que es el despiece totalmente del eje, que es lo que hay que hacer, que os vamos a explicar ahora para cómo se debe hacer. Desmontaríamos primero el eje, ¿vale?, quitando las tuercas, ¿vale?, para sacarlo totalmente de la tabla, dejarla separada. Aquí tendríamos lo que es el C7 separado y suelto. Primero le daríamos la vuelta y miraríamos lo que tiene un muelle, un kingpin de sujeción de muelle y un pivot, que es lo que agarra o sujeta la pieza que hace que cuando giremos, ¿vale?, el muelle gire y tenga más presión o menos presión. Miraremos que esté en perfectas condiciones, que esto no esté limado ni esté a punto de partir, y el engrase, si está así, no hace falta engrasar porque lo que lleva es una grasa consistente pero no realmente por rozamiento. Las piezas serían estas. Una vez que está el eje separado, procederíamos al despiece total si el eje realmente hacía ruido para ver. Entonces, una vez que quitamos esta tuerca de aquí, el despiece se nos quedaría así. Esto lleva, ¿vale?, en la parte inferior 2 chapas de acero, como son estas. Luego lleva un rodamiento de agujas, que veis que va engrasado. Si estuviese mal, en malas condiciones engrasados, engrasaríamos, lo colocaríamos aquí de nuevo y esta parte. Esto lleva un kingpin, que es ¿vale?, que es el que se introduce en esta forma, ¿vale?, y aguantaría, que sería este de aquí. En esta otra parte, ¿vale?, lleva lo mismo, 2 chapas de acero, un rodamiento de aguja más pequeño y una tuerca final, que es la que hace que el kingpin aguante ahí y no fuerce la chapa de acero donde va. Esto iría en esta posición, ¿vale? Al desmontar todo esto, lo que ocurre, ¿vale?, es que, veis, este tetón de aquí, hemos soltado, ¿vale?, las piezas estas, que son las que van aquí y que veis aquí posteriormente, y una vez sueltas lo que hay que es proceder al ajuste. O sea, soltaríamos el kingpin completo, como está aquí, ¿vale?, meteríamos esto aquí, meteríamos el muelle interior, pasaríamos esto por el muelle con su tuerca y su soporte que iría aquí al final. Entonces, todo esto, si realmente está desajustado o oxidado, necesitaría mantenimiento. Si no, lo dejamos como está. Una vez que os hemos explicado el mantenimiento de los rodamientos de aguja en el C7,
el sistema de muelle y el sistema de pin. Otro tema a tener en cuenta son los bushing que nos da lo que es el carving, porque lo otro que hemos hablado anteriormente nos da el cutback, el movimiento de cutback. Estos llevan unos bushing, en este caso lleva un barrel abajo y un cónico arriba, y si tiene algún desgaste con el tiempo, se ha abierto o ha perdido sus propiedades, procederíamos al cambio. Lo mismo que el pivot, que es donde apoya el conito, ¿vale? Es este, que iría ahí metido, el pivot entraría dentro y esto al girar, ¿vale? Puede tener un desgaste con el tiempo. Entonces, esto también, tenemos cualquier tipo de repuesto, Carver nos da el repuesto y se puede cambiar en cualquier momento. Y tenemos repuesto absolutamente de todos. Eso sería el mantenimiento general de lo que es un eje C7 del sistema Carver. Vamos a hablar ahora un poco de un eje más nuevo. Como os hemos dicho, empezó a funcionar a mediados del año 2000, sobre el 2004-2005. Es un eje que tiene mucho giro, ¿vale? Es muy radical, pero el cutback y el carving van unidos. Pero la sensación surfera es 100% muy parecida al C7, pero con menos posibilidades de graduar. En este caso, os vamos a explicar un poco el mantenimiento que tiene, que es muy pequeño. Los rodamientos, en este caso, como os he explicado, para los modelos, para todos los skates es igual. Y el eje, ¿vale? La diferencia que tenemos es que este es un CX y este es un C7, ¿vale? Este lo que tenemos es que no es un eje, como diríamos, puesto al revés o invertido, como mucha gente cree, porque este es el C4 o C4 sistema 4, que es posterior. Este eje no es un eje puesto así, sino que está estudiado geométricamente para que el kingpin vaya adelante y tenga un giro muy radical. En el caso del mantenimiento de este eje sería simplemente mirar que el tetón, que va rectificado, esté bien, no haga ruido, ¿vale? Y que los bushing estén en perfectas condiciones. Como hemos visto, os volvemos a repetir, un CX, un C7, ¿vale? Y un eje trasero, C2, C4, que es similar para los dos sistemas de ejes. Estos son los pads o elevadores, ¿vale? Que según la rueda que le pongáis, el tamaño de rueda, y según la tabla que le pongáis, podéis llevar 1, 2, 3 o hasta 4. ¿Qué es lo que nos hace? Primero, nos amortigua un poco las vibraciones, pero realmente lo que nos hace es que el eje, cuando gira, no toque con la madera. Con esto deciros que creo que os he podido ayudar en algo a que tengáis un mantenimiento de vuestros Carver, los surf skating, y recordar que hay repuestos de todas las piezas y de todos los componentes.